Doctora Verónica Durán Pérez, maestrante en Educación, área de Gestión Educativa, médico cirujano, colaboradora del Departamento de Investigación Educativa en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, colaboradora en el modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables de la licenciatura de médico cirujano, profesora de pregrado en el Departamento de Salud Pública y en el Departamento de Informática Biomédica. Doctora Zaira García Telles, médico cirujano, profesora titular en el diplomado Formación de Expertos en el Modelo Educativo para Desarrollar Actividades Profesionales Confiables, MEDAPROC. Colaboradora en la implementación y difusión del modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables. Bienvenidas, doctoras. Buenos días a todos. Nuestra ponencia va a desarrollar todo el tema del modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables y su relación con la evaluación. Este modelo surgió en 2012, obviamente en el contexto y marco de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como tal, aquí les presentamos todas sus siglas. ¿Por qué nosotros hablamos de actividades profesionales confiables? Esto fue todo un cambio y una transformación como tal en los modelos educativos en el caso de medicina. De hecho, este modelo obtuvo una premiación a nivel internacional por parte de la Fundación de Educación Médica y la Fundación Lilly, por parte también de la Universidad Complutense de Madrid en 2017. Este premio se debió precisamente al esclarecimiento y una manera de cómo acercar poco a poco las competencias a la parte de la aplicación y obviamente en el proceso de la evaluación. Estas son algunos, este es el acta final de los premios. Ahí es cuando el doctor Fajardo fue junto con la doctora Liz Jamuy Sutton a recibir el premio por parte de la Fundación Médica Lilly. Y como yo les venía comentando, esto inició en 2012. Bueno, para llegar a ese premio se inició a trabajar desde 2012, gracias a la doctora Liz Jamuy Sutton, que reunió a un equipo de colaboradores, entre ellos sociólogos, psicólogos, médicos, que iniciaron el proceso de cómo operacionalizar las competencias clínicas en el área de la medicina. En 2012, como se dan cuenta, todavía se llamaba MEDEC, antes de MEDEC era EDEC, y que se trataba de módulos de educación desarrolladas en el desarrollo de las competencias clínicas. Para 2013 migra a MEDAC, que se vuelve módulos educativos para el desarrollo de actividades clínicas confiables. Todavía está en desarrollo, todavía es un proyecto en desarrollo, pero para 2014 se incorporan las actividades profesionales confiables, que vienen del modelo de las Entrustable Professional Activities. Y bueno, ahí es donde iniciamos a trabajar un poco más con actividades más claras, y entre 2014 y 2015 se desarrolla el esquema CARA-HIPER, que bueno, en un momento hablaremos un poco más de esto. En 2015 probamos el esquema CARA-HIPER, se decide iniciar con el área de ginecología y obstetricia, porque bueno, tiene una parte médica y una parte quirúrgica, y además tiene un gran impacto epidemiológico en la formación médica. Para 2015, además, empezamos a trabajar con las APROC transversales ya en el área de internado médico, y en 2016 entre 2015 y 2016 se desarrollan las 3 primeras APROC específicas en el área de medicina familiar, cirugía general y ginecología y obstetricia. Y bueno, se prueban en papel. Para 2017 las migramos ya a una aplicación para Android, y actualmente en 2018 ya se encuentran disponibles para todos los sistemas. Y bueno, después de ser MEDEC, MEDAPROC se convirtió en MEDAPROC, y MEDAPROC ahora tiene muchos trabajos pequeños. Uno de ellos, que es este que les comentábamos de internado médico, termina siendo MEDAPROC confiable, y bueno, ahora explicaremos por qué. Y también tenemos el MEDAPROC Integra, que también es para los ciclos clínicos de 3º a 4º año. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos de esta propuesta? Esta propuesta parte de la epistemología interpretativa y del paradigma del constructivismo. Obviamente, estamos hablando de que toda la parte de la práctica, obviamente de las ciencias de la salud, en el caso de la medicina,
va a ser el fundamento base para el aprendizaje y obviamente para la enseñanza de cada una de estas actividades. Ahora bien, se parte entonces de la experiencia que tiene el estudiante en un contexto clínico. Posterior a eso, esto promueve que sea un aprendizaje situado porque obviamente lo está realizando en el contexto, con el tipo de enfermedades, con el tipo de pacientes que él va a trabajar a lo largo de toda su actividad profesional. Posteriormente, viene esta parte de la práctica deliberada. La práctica deliberada como tal sería, ok, ya establecimos cuáles son los objetivos de aprendizaje de cada una de las etapas de formación de la licenciatura de medicina, por ejemplo. Y esto se va a establecer tanto en los planes como en los programas de estudio. Posterior a eso, entonces, tenemos que promover que no nada más el estudiante practique por practicar, sino que ya lo haga desde un punto reflexivo, es decir, que interioriza todo lo que realiza durante la práctica y posterior a la práctica, para que entonces se vuelva un aprendizaje significativo y sea valioso y lo pueda ir modificando y vaya mejorando progresivamente. Todo esto, al final, promueve todo lo que es Medaproc. Para esto y para establecer cuáles eran las APROC, se revisaron múltiples propuestas de competencias, en el caso de la ANFEM, de la ACGME, el proyecto Tuning, el proyecto de CANMEDS, también obviamente las que están establecidas en el Plan de Estudios 2010 de la facultad y un proyecto que había establecido la Asociación Americana de Colegios de Medicina, que es la AMC. A partir de ella, ellos desarrollan un manual que deciden denominarlo las Entrustable Professional Activities, que retoman las ideas de Ole Tenkate y colaboradores que se desarrollan en Países Bajos, y ellos establecen este concepto que eran las Entrustable Professional Activities. Nosotros, en el caso de nuestro contexto mexicano y en particular para la Facultad de Medicina, las naturalizamos y agregamos algunos elementos propios de México y obviamente también del Sistema Nacional de Salud, y a esto lo denominamos actividades profesionales confiables, que entonces sintetizamos como APROC. Esto, como yo les venía comentando, surge de toda la tendencia de la educación basada en competencias, pero a veces la competencia se resulta ser un enunciado abstracto que no nos permite identificar en qué momento lo vamos a evaluar o cómo lo vamos a evaluar. Por ejemplo, el caso de la comunicación, el profesionalismo. Sí podemos evaluar la comunicación, pero no como un elemento aislado, sino que se está aplicando en determinada actividad del médico, por ejemplo, cuando necesitamos realizar una historia clínica, cuando necesitamos comunicarle al paciente cuáles son los problemas o diagnósticos o cómo se va a desarrollar su tratamiento. Toda esta parte en realidad nosotros la tendríamos que estar aplicando. Por eso, como les comentaba, en 2007 surge la idea de las Entrustable Professional Activities. Aquí unos de los más de sus representantes, Ole Tenkate y Fede Schell, y después de eso, en 2014, la AMC es que establece en su Core Entrustable Professional Activities for Entering Residency, que es un manual, las 13 EPAs esenciales que debe tener todo médico general para poder acceder a una residencia en los Estados Unidos. Con esto, en Estados Unidos ya se determinó todo un programa de acción, tanto de aplicación como de evaluación, y también para la enseñanza de estas actividades en diferentes universidades de Estados Unidos. Actualmente están en el proceso de la generalización, pero entonces nosotros, en México, es cuando nosotros las contextualizamos. Así es, y bueno, las APROCs, nosotros las tomamos como tareas o responsabilidades que son confiadas a los estudiantes, que ya adquirieron conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para llevarlas a cabo. Por eso estas actividades se llevan a cabo en internado médico. Se supone que ellos ya tienen varios conocimientos y que entonces ahora sí tenemos que ver que puedan utilizar esos conocimientos para llevar a cabo procesos mentales, habilidades procedimentales y todas las actitudes para dar atención médica a los pacientes. La ejecución de estas actividades debe ir siendo progresivamente independiente y además son observables y son medibles tanto a la hora de realizar el proceso como en los resultados que éstas tienen. Bueno, como les comentaba la doctora Durán, nosotros nos basamos en el modelo de la AAMC y estas son las 13 actividades profesionales que debe de tener un médico a lo largo de su formación. Si lo vemos acá, la 1, por ejemplo, se refiere a recabar información para la historia clínica, la 2, priorizar un diagnóstico diferencial, realizar estudios de diagnóstico y tamizaje, que son actividades que los médicos durante su formación van desarrollando todo el tiempo. Tenemos, ya las podrán revisar después, tenemos también
la habilidad 12, que es realizar procedimientos generales de un médico, y tenemos 2 dominios que son habilidades interpersonales y de comunicación, así como el profesionalismo, que bueno, van de la mano al momento de realizar todas las otras actividades. Y se crearon las actividades profesionales específicas, que son estas 92 para las 6 rotaciones del área de internado médico, que están, bueno, basadas en nuestro programa académico, que a la vez está basado en la epidemiología nacional. Por ejemplo, para cirugía general tenemos herida quirúrgica, en ginecología y obstetricia tenemos la atención de un parto, en medicina familiar la atención prenatal o por ejemplo, realizar un familiograma, en medicina interna el control de la diabetes mellitus, del síndrome metabólico, en urgencias atender una urgencia pediátrica, por ejemplo, un sangrado. En pediatría, pues todas las enfermedades propias de la infancia, como el reflujo gastroesofágico, las anemias, las enfermedades infecciosas. Y bueno, los invito también a que revisen nuestro mapa de las APROC, que se encuentra en la página de la Facultad de Medicina, donde podrán revisar cada una de ellas. Si ustedes le dan clic a cada una de estas, les muestra cómo se evalúan, y bueno, estas son para una evaluación formativa de los médicos internos, y bueno, como les comentábamos hace un momento, ya se encuentran en una versión digital. Ok. Entonces, obviamente todas estas APROC, como bien mencionaban, incluyen conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores que requiere poco a poco desarrollar un médico que está en la licenciatura. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a promover la formación o el desarrollo de estas APROC? Bueno, nosotros tenemos este antecedente de las 13 APROCs más los dominios de comunicación y profesionalismo y obviamente también las APROC específicas de cada una de las rotaciones de internado. ¿Por qué entonces tomamos el perfil del internado médico para poco a poco bajarlo a las diversas asignaturas? Nosotros tenemos un plan de estudios que, si bien está enfocado o basado en la educación basada en competencias, tiene todavía la estructura de asignaturas. Este currículo mixto lo que nos permite es entonces identificar en qué momento el médico va a ir desarrollando cada uno de los conocimientos propios de cada área. Inclusive, por ejemplo, tiene que saber, en el caso de la anatomía de pelvis para un trabajo de parto. Esto al final nos va a permitir poco a poco ir mejorando la estructura de los programas académicos, porque ya entonces identificamos cuál es la necesidad final de aprendizaje y cómo debe de cada una de las áreas o asignaturas de las ciencias básicas, de las ciencias clínicas, ir aportando sumativamente al desarrollo de estas actividades. Por esa razón, nosotros hablaríamos que es un proceso tridimensional en el cual nosotros tenemos que atender, si bien a las competencias del Plan 2010, también tendríamos que identificar qué son los componentes de cada una de estas APROCs y posteriormente correlacionarla con cada uno de los programas académicos. Esto nos va a permitir desarrollar múltiples estrategias que van desde la planeación hasta la realimentación. El objetivo en general es desarrollar diversos proyectos para cada una de estas fases del proceso educativo. Es así que surgen múltiples proyectos. Bueno, actualmente Medaproc tiene varios proyectos. El que tiene circulitos es Medaproc Confiable, que es el de internado médico, lo vamos a ver en el sentido de las manecillas del reloj. El que sigue es Medaproc Integra, que Medaproc Integra son multireactivos para poder hacer el enlace entre las ciencias básicas y la ciencia y el internado médico. El que sigue es Anatomía, Anatoproc. El que después viene Farmacología con Medaproc, que recientemente se empezó a trabajar. Informática biomédica, que fue una de las pioneras con las que se inició a trabajar Medaproc en las ciencias básicas. Salud pública para Medaproc. La parte de arriba es Ginecología de Medaproc. Y esa última es Ciencias Forenses para Medaproc. Que bueno, cada una ya tiene sus especificaciones y se ha tomado a la opinión de los expertos que han acudido a nosotros para que los podamos apoyar en desarrollar todo el material para sus respectivas áreas. Al final, cada uno de los proyectos de Medaproc incluye tanto el área de investigación, el área de evaluación, el desarrollo de herramientas tecnológicas o de informática y además la de formación docente. En el caso de Medaproc Confiable se elaboraron guías
técnicas que nosotros describimos como instrumentos donde está específicamente qué es lo que debe de contener cada una de las aprox y su relación con las normas oficiales, las guías de práctica clínica, toda la información actualizada en medicina, porque obviamente esto es un contenido relativamente cambiante, porque imaginen, en el caso de la hipertensión arterial no podríamos utilizar una guía de práctica clínica anterior si los estudiantes están enfrentándose a otros escenarios más actuales. Otra de las razones es que estas guías técnicas al final sirven de guía también para los profesores y para el mismo estudiante para identificar qué es lo que debiese estudiar previo a ser evaluado. Posteriormente, una vez que ya teníamos las guías técnicas, este es un instrumento que sí, incluyen muchas hojas de información, de datos, bibliografía, referencias. Nos dimos a la tarea a sintetizarlas para que quedaran dentro de un instrumento de evaluación. Este es uno de los ejemplos de los instrumentos de evaluación que utiliza Medaproc Confiable. Como pueden ver, prácticamente es como una rúbrica, pero esta rúbrica contiene todas las especificidades de actividades o pasos que se tiene que desarrollar. Por ejemplo, aquí es la de proporcionar atención al paciente con herida quirúrgica. En el caso de la herida quirúrgica, pues obviamente tiene que saber valorar una herida quirúrgica, tiene que saber cuáles son los tipos de suturas, cuáles son los tipos de desinfectantes, cualquier otro de los procedimientos de asepsia, antisepsia, en qué momentos lo debe de aplicar, y al final esto va a permitir que el estudiante no nada más se le están evaluando los conocimientos, sino también las habilidades cognitivas, porque, por ejemplo, en la identificación, primero debe de sí conocer los tipos de herida y posteriormente puede valorar una herida, o sea, es como una forma incremental de poderlo valorar. Aquí la ventaja es que tiene en la parte de abajo, como pueden ver, como un colorímetro tipo semáforo, en donde van a especificar los profesores o los evaluadores en qué nivel se encuentra el estudiante. Y ahí solamente tendrían que dar clic en cada uno de los circulitos para determinar si es suficiente o deficiente el desempeño del estudiante. Como les comentábamos en su momento, esto estaba en una versión de papel y se mostraba muy similar a como está en el registro, y posterior a la aplicación de un estudio exploratorio, identificamos la necesidad porque también los profesores y los estudiantes nos decían, bueno, está muy padre el instrumento, pero el problema es de que ya para llevarlo en papel, pues se mancha el cuadernillo, en algún momento lo perdemos. Entonces, es más práctico que nosotros lo tengamos a disposición en el celular o en una aplicación en línea, y fue por eso que se desarrolló en 2017 la aplicación. Aquí la pregunta es, ¿cómo definimos el nivel de desempeño? Nosotros establecemos al menos para pregrado, o sea, desde el inicio de la licenciatura hasta el internado médico, 3 niveles que van del novato al principiante al competente. Esto nos remonta mucho a la propuesta de Dreyfus and Dreyfus, donde se habla del desarrollo de la pericia o de la experiencia o el expertise para cualquiera una de las actividades. Entonces tenemos estos 3 niveles porque como médicos generales lo mínimo que pedimos es de que sean competentes en una actividad. Aquí también se incluye el grado de supervisión e independencia que va a necesitar el estudiante para llevar a cabo la tarea. Tenemos que el nivel 1, entonces, es el desempeño insuficiente que va a requerir forzosamente la supervisión directa y proactiva de un experto. Ejemplo, no vamos a poder dejar a un interno atender un parto al inicio de la rotación porque probablemente es la primera ocasión que atiende un parto. Entonces, forzosamente va a requerir la compañía ya sea de un residente o de un especialista para apoyarlo en la tarea. Nivel 2, el desempeño va a ser intermedio o requiere supervisión reactiva. Entonces, sí le van a dejar atender el parto, pero siempre va a estar una persona que lo pueda apoyar en caso de cualquier circunstancia adversa durante el procedimiento. El nivel 3 es el desempeño íntegro de la PROC, que en este caso ya va a poderlo desarrollar por completo de forma independiente y no va a requerir la supervisión. Eso sería un nivel que nosotros desearíamos para que los estudiantes de medicina adquirieran al finalizar una rotación del internado médico y sean capaces de irse a una comunidad, en el caso del internado, en el servicio social, en comunidad o en cualquier clínica, y sean capaces de llevar a cabo todas las acciones que se le piden ya como un médico general o como médico pasante. Por esta razón, no nada más hacemos la división de los desempeños en estos 3 niveles, también agregamos una subdivisión al interior de cada nivel
para entonces identificar y decirle al estudiante si ya tiene el desempeño suficiente para realizar la actividad o si aún es deficiente dentro de ese mismo nivel, porque eso lo va a permitir que el estudiante sepa en qué grado de avance va y después poder hacer ajustes y modificaciones para que en una segunda ocasión o en una tercera o subsecuentes veces que lo evalúen pueda mejorar en su desempeño y gradualmente se logre esto. Nosotros establecemos o idealmente desearíamos que un estudiante que entra a la rotación va a tener alrededor de 8 semanas, que es lo que dura una rotación del internado médico, para poder desarrollar estas actividades. Bueno, el vínculo entre las ciencias básicas y el internado médico se formó con Medaproc Integra. En este proyecto participaron, bueno, hemos trabajado con el quinto semestre de la carrera, que bueno, es donde los estudiantes rotan durante un semestre completo en las clínicas de primer nivel. En este semestre se ve toda la parte de semiología y de de laboratorio, de imagenología, de todo lo básico para que después ellos se puedan ir a las áreas de medicina general 1 y 2. Entonces, para iniciar este trabajo, colaboramos con la Secretaría de Enseñanza Clínica. Ellos nos ayudaron a identificar los temas que epidemiológicamente son más importantes durante este semestre y con esa información, con ellos estuvimos trabajando en la elaboración de unos pequeños casos para después convocar a profesores de medicina familiar, que son profesores de nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, y tuvimos un curso taller en el que ellos desarrollaron desarrollamos 9 casos, que son los primeros 9 casos de Medaproc Integra. Estos 9 casos fueron revisados, están siendo revisados actualmente por el área de evaluación para calibrar que todo quede bien. Y se está trabajando en una plataforma virtual porque estos casos van a ser para la evaluación formativa y autoevaluación principalmente de los estudiantes de este semestre. Y son casos de repaso que el principio es que a la larga podamos desarrollar muchos más casos de todos los semestres y se convierta en una casoteca de estudio y de repaso. Que además, bueno, les sirve para como son multireactivos, pueden trabajar por cada reactivo de manera independiente sin tener que ver las opciones previas, y además de eso, bueno, les ayudan a poder integrar las ciencias básicas con el área clínica, y los casos que se encuentran aquí contribuyen a desarrollar todos los conocimientos que ellos van a necesitar para llegar a las actividades profesionales confiables del internado médico. Una de las estrategias ahora ya en la formación didáctica plenamente o en la planeación para cada una de las asignaturas, tanto clínicas como básicas, es la opción del esquema Cara-Hiper. Este esquema Cara-Hiper tiene su fundamento en el proceso de razonamiento clínico. Esta es la forma de acercar cada una de las asignaturas a cómo en realidad tendríamos que enfocar los contenidos para la clínica. Es decir, se presenta así un caso. Después se le pregunta a los estudiantes cuáles son los términos que no comprendió y una vez que ya se clarifican, le pedimos que haga una representación de la actividad que no es más que la síntesis de todo el caso, pero ya como si lo estuviera haciendo en una presentación oral del paciente. Posterior a eso viene la sección de análisis que, como su propio nombre dice, romper el caso en los puntos más relevantes y posterior integrarlo, pero ya no integrarlo de forma individual como cada una de las patologías o cada uno de los pacientes, sino que poco a poco irlos enlazando a qué es lo que tienen en común y cómo es que una asignatura biomédica, sociomédica o clínica van a permitir aportar más conocimiento. Por ejemplo, si tenemos 4 pacientes diferentes del síndrome urinario o que tienen enfermedades distintas, pero todos en común tienen el síndrome urinario, en realidad lo que queremos es que el estudiante comprenda toda esta gama de presentaciones de un mismo síndrome. Después, una vez que ya pasamos de la integración, ahora lo que queremos promover con las preguntas es que el estudiante establezca cuáles son sus necesidades de aprendizaje, porque esto parte del hecho de que no el estudiante tiene forzosamente que haber estudiado previo a la sesión de clase, sino que puede no comprender de todo el tema o tener conocimientos muy vagos y posterior a eso,
con las preguntas va a identificar, bueno, sí, no pudo comprender bien los casos porque no sabía toda la semiología. Bueno, ¿qué voy a necesitar estudiar? Bueno, tengo que estudiar precisamente semiología del síndrome urinario, por ejemplo. Después viene la fase del estudio independiente, que es la E. En el estudio independiente está la opción de darle al estudiante algunas actividades que cierren o concreten el aprendizaje, o bien que él solamente se vaya a leer las referencias que nosotros le recomendamos como las más útiles para el conocimiento, y posterior viene la realimentación, que como tal es una sesión donde, como cada uno de los estudiantes tal vez estudió de diferentes fuentes de información y también va a estar guiada por el profesor, se conforma un aprendizaje colaborativo, donde cada uno va a aportar aquello que estudió y poco a poco el conocimiento se va agrupando y se vuelve significativo para todo el grupo y también para cada uno de los estudiantes, porque entonces ya se están cubriendo las necesidades no solamente de aprendizaje de un estudiante, sino de todo el grupo en común. Y esto se han aplicado las cédulas en ginecología, que fue el inicio, posteriormente en promoción de la salud, de salud pública, luego en informática biomédica y ahorita en anatomía. Bueno, justo en el esquema CARAIPER damos la parte de integración, preguntas y el estudio independiente. Gracias a esos 3 pasos, nosotros podemos recopilar un portafolio de evidencias y, bueno, se creó también, gracias a ese portafolio de evidencias, un compendio de actividades al que se le han ido sumando nuevas actividades de las nuevas asignaturas y de las nuevas áreas que han estado integrándose. En este compendio de actividades se presentan algunas herramientas que pueden ser de evaluación, así como sus rúbricas para evaluar cada una de las mismas. Y esto le facilita a los docentes el poder evaluar las actividades que se les proponen y le facilita a los estudiantes el saber cuál es el nivel que debe de alcanzar cada una de los conocimientos que se les está solicitando. En el caso de ciencia forense, es un proyecto que se está llevando, obviamente, en esa licenciatura, en la cual su primer paso, igual que en medicina, es identificar cuáles son las actividades profesionales confiables de su área en específico. En el caso de ciencia forense, identificaron 11 actividades profesionales confiables y estas se utilizaron para realizar la evaluación del examen profesional. En el examen profesional, igual, ellos desarrollaron sus rúbricas para cada una de las actividades, se las entregaron a los profesores, se diseñaron estaciones propias de los escenarios que obviamente un científico de forense tiene que solucionar, por ejemplo, la identificación de cadáver, el muestreo o el procesamiento de las muestras, toda la vigilancia de la cadena de custodia. O sea, son actividades que se van ajustando a su contexto. Entonces, esta es una de las maneras en cómo Medaproc en general se puede aplicar no nada más en medicina, sino en otras ciencias de la salud, siempre analizando cuál es el perfil profesional, el perfil de egreso, porque al final estas son las metas que una competencia pretende cubrir. O sea, una competencia quiere hacer profesionales que tengan la capacidad de responder a las necesidades de su profesión, de su contexto, de su población. Por esa razón también consideramos mucho la parte del perfil epidemiológico, al menos en nuestro país, y también el contexto del Sistema Nacional de Salud, para entonces ajustar las actividades que deben realizar o no los diferentes profesionales. Okay. Una de las formas de realizar la evaluación en el caso de la SAPROC sería por medio de los exámenes de avance académico. Se hizo una primera tabla de especificaciones para el examen de avance académico. Estos exámenes o evaluaciones del avance académico se realizan al término de, el de avance académico 1 se realiza al término del segundo año de la licenciatura en nuestra facultad, el 2 se realiza al término del tercer año, el 3 se realiza al término del cuarto año. Estos tienen 2 fases, una teórica y una práctica. La teórica son reactivos de opción múltiple con casos en los cuales se les pide a los estudiantes responderlo ya aplicando todos sus conocimientos y están en razón de las competencias del Plan de Estudios 2010. También en la tabla de especificaciones para la elaboración de estas evaluaciones se utilizaron las actividades profesionales confiables transversales, porque estamos en un nivel de segundo año. Todavía no les podemos solicitar que sepan mucho de las específicas porque aún no cursan las materias básicas de clínica. Esto tiene la perspectiva de que una PROC tiene que ser evaluada
de todos sus componentes, tanto teóricos como procedimentales. Y es aquí cuando una PROC puede tener y desarrollarse en diferentes niveles. Los primeros 3 recuadros, como les mencionábamos, llega hasta el médico general. Se podrían desarrollar las APROCs para el posgrado de medicina, en específico para las especialidades médicas, y ya abarcaría del nivel 3 al nivel 5, porque entonces partimos de que el nivel 3 es el límite entre el pregrado y el posgrado, y con esto nos facilitaría formar un continuo entre estos 2 ciclos. Y obviamente aquí también integramos los niveles de confiabilidad, de supervisión, de competencia, y obviamente podríamos graduar de qué manera se va desarrollando a lo largo de toda la formación médica. Todos estos resultados, al final, si nosotros lo tenemos en una aplicación, como en el caso que les mostrábamos de MedAPROC Confiable, nos permitirían realizar el monitoreo del progreso del estudiante durante la rotación, en la sede, porque obviamente la Facultad de Medicina tiene alrededor de unos 21,000 estudiantes divididos entre el pregrado y el posgrado. Son, si es que no me equivoco, 8,000 que son de pregrado de la licenciatura de Medicina. Nosotros tenemos en el internado médico tan solo 1,105 estudiantes para el internado médico, que se divide en 62 sedes clínicas en 2 estados de la República. Y esto al final, estamos hablando de muchos evaluadores que colaboran en este proceso. Cada evaluador tiene tal vez diferentes criterios para llevar a cabo la evaluación del desempeño clínico. Entonces, nosotros al ofrecer estos instrumentos de evaluación a todos los profesores, permitimos que se haga un estándar y se homogeneice la forma de cómo evaluar. Porque entonces, no importa si están en Baja California, si están en Querétaro o en Ciudad de México, les van a evaluar bajo los mismos estándares. Y así hacemos más objetiva la evaluación. Nos permite sí el monitoreo tanto por la sede, por el estudiante, por la rotación, y también nos permite ver qué tanto se está evaluando el estudiante, o qué tanto evalúa el evaluador, cuántas evaluaciones se realizan por rotación o por sede, y también nos permite ver el progreso medido en tiempo. Si realmente las 8 semanas son suficientes para que un estudiante alcance el 3er nivel de desempeño, o cuánto puede ser lo mínimo que se puede desarrollar. También nos va a permitir hacer la evaluación en varios sentidos, tanto en el aspecto estadístico como también en el aspecto cualitativo, porque no nada más se integra por la parte plena de estadística de la evaluación, sino que también les preguntamos a los estudiantes cómo van viviendo esta experiencia de evaluación, porque aquí algo muy importante es de que no siempre podremos decir que es muy fuerte la cultura de evaluación en medicina. Muchas personas, como lo observan desde la vista sumativa, tienen el temor de que esto vaya directo a su historial académico. Aquí no. Lo que nosotros promovemos primero es la evaluación formativa, que el estudiante tenga acceso a todos los instrumentos de evaluación para que entonces se familiarice con las actividades que va a ser evaluado y posteriormente en las siguientes pruebas, que tal vez si son de impacto sumativo, pueda desempeñarse de la mejor manera posible. Entonces siempre recalcamos la formación, la evaluación formativa como tal. Esto al final también nos va a permitir, como les mencionaba, hacer diferentes análisis estadísticos que pueden ir desde comparaciones, correlaciones o asociaciones, porque todo esto se lleva guiado por el número de cuenta. El número de cuenta es como el identificador de todos los estudiantes dentro de la facultad. Entonces, por medio de ese número de cuenta, podemos tener acceso a la información relacionada con los grupos en los que cursó, en los otros ciclos previos, en qué grupos cursó, no sé, los ciclos básicos, y poco a poco podemos trazar la trayectoria del estudiante y cómo es que esto tuvo algún efecto sobre su desempeño clínico. Si, por ejemplo, cómo aprendió a interpretar el electrocardiograma normal, cómo interpretó después el electrocardiograma patológico y posteriormente cómo ya lo aplica en un escenario con otros pacientes, con diferentes variantes, con contextos distintos. Y aquí todo esto lo podríamos analizar. Y al final, esto va a ser muy rico en información porque nos va a permitir realimentar todo el proceso, desde las básicas hasta las clínicas. ¿Por qué? Porque estamos viendo el producto final, que es el estudiante de internado, que ese es el que ya se está enfrentando, en este caso, a la vida diaria de su profesión. Y bueno, todo lo que se ha avanzado en el MedAPROC
se ha intentado que se publique. Actualmente tenemos todavía pendientes muchas publicaciones, pero bueno, tenemos para que las revisen. Por ejemplo, la de modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables. Tenemos una de las APROCs en un enfoque por competencias. Tenemos también uno de práctica deliberada. Tenemos el esquema CARA-HIPER, para quien le interese más saber del esquema CARA-HIPER. Tenemos además un artículo acerca de las APROC específicas de cirugía. Y bueno, y nos falta publicar todavía los resultados de anatomía, los resultados de ginecología y obstetricia y de medicina familiar, más otras tantas investigaciones que se tienen por parte del proyecto de MEDAPROC. Igual les dejamos los enlaces tanto a la página web como al correo electrónico por si tienen alguna duda. Todas esas son nuestras redes sociales, porque finalmente este es un proceso que se tiene que poco a poco ir difundiendo, tanto con otras escuelas, con otras facultades, al interior de la comunidad de la Facultad de Medicina. Entonces, es de forma gradual como se ha ido desarrollando. Y nosotros tenemos que agradecer toda la apertura que hemos tenido por parte de la facultad para ir poco a poco trabajando con cada una de las asignaturas, con cada una de las secretarías o departamentos para desarrollar este proyecto. Okay. Bueno, una vez que finalizamos como tal la presentación,